Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Con el gusto de saludarles. Me presento ante ustedes. Soy Obed Mireles Sánchez, estudiante de la licenciatura de Administración en el Centro Universitario de Educación a Distancia. Y bueno, voy a hacer la exposición con respecto a la actividad 2 de la semana 1. Vamos a poner como el primer título la importancia del comercio. Vamos a entender esto como una de las actividades económicas más importantes que ha tenido, que tiene hasta el momento el ser humano. Pero nos preguntamos, ¿por qué es tan importante? Bueno, esta parte es de vital importancia para todo ser humano. ¿Por qué? Porque conseguimos productos que no producimos localmente, así como también vendemos productos que se generan localmente y también los vendemos de forma global. Entonces, bueno, esto es algo bastante interesante porque pues también nos genera a su vez una diversidad cultural, ¿sí? Que entre nosotros, pues vamos, tenemos diferentes modos, usos de vivir y todo esto, pues gracias a el comercio, pues lo vamos a encontrar. Algo también de vital importancia es que se genera una actividad económica, que hasta la fecha y el día de hoy, pues creo que la mayoría de todos nosotros, pues es lo que buscamos, ¿no? Satisfacer una necesidad económica para que pues podamos satisfacer algún otro tipo de necesidades primordiales que de primera necesidad o como pueden ser de primera o como pueden ser que no. También, bueno, pues aquí hay algunos factores, algunos agentes económicos que pues pueden ser así como que los más grandes, ¿no? Una empresa, el Estado y pues también la familia. También nos vamos a lo que es al círculo vicioso, por así llamarlo, de lo que es el mercado, consumo y producción. Siempre que hay consumo, debe de haber producción para satisfacer ese consumo y viceversa. Bueno, de todo esto pues viene derivado que también pues hay trabajo, ¿no? Ese trabajo pues también tenemos que tener para este trabajo pues un capital, ¿no? Un recurso y también van pues de la mano los recursos naturales que para ello tenemos que necesitar y por lo básico, ¿no? Aquí estamos pues el dinero, el tipo de cambio. También otras cosas que pueden ser importantísimas. ¿Qué es esto? Bueno, pues que esta actividad es tan dinámica que pues todo cierre geográfico y político está pues prácticamente habilitado, porque a su vez se requiere pues para que esto funcione de manera correcta. Si no, pues sería prácticamente imposible que funcione. No olvidando el contacto e intercambio permanente de la diversidad de culturas, porque esto nos va a enriquecer en todo momento, porque vamos a estar pues en contacto continuo con diferentes países, lugares, lenguas, bueno, etcétera. Todo esto pues nos va a conectar y nos va a hacer mucho más simple, por así decirlo, pues este proceso. Nos va a generar pues muchas alianzas, muchas cuestiones políticas por el hecho de trabajar, ¿no? El comercio, ¿sí? Muchos contratos, muchos acuerdos y bueno, pues cada quien hay personas que busquen ganado, que busquen cantidad infinita de productos que se puedan comerciar. Creo que todo se puede comerciar. Ahora vamos a ver lo que fue la evolución del derecho mercantil. Esta evolución del derecho mercantil nace de la necesidad del hombre por generar comercio. Se da desde tiempos muy remotos, donde iniciaban con pues proceso de intercambio de bienes, ¿no? Un ejemplo, si yo tengo frijol, pues yo buscaba a alguien que pues no tuviera frijol, que tuviera otra cosa. En este caso voy a poner el ejemplo de borregos. Y bueno, pues de esta forma se generaba un intercambio llamado trueque. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues yo le daba frijol y él me daba un borrego. De esta forma pues se genera el trueque. Pero bueno, ¿por qué lo tomo como el inicio del derecho mercantil? Porque, bueno, pues desde ese momento ya se establecían reglas de operación. Por ejemplo, yo no le iba a cambiar a esta persona 10 granos de frijol por su borrego. Entonces, pues obviamente que no iba a querer. Entonces, de esta forma se acordaban, pues a consideración de ambas partes, pues una cómoda, ¿no? Donde ambos salieran satisfechos por el intercambio. Obviamente que a consideración
y desde mi punto de vista yo tendría que dar más frijol para que esta persona me diera un borrego. Pero pues siempre y cuando se generara el acuerdo, pues todos estábamos felices y contentos, ¿sale? Ahora, este sistema pues da inicio a las famosas leyes de comercio, se van creando leyes, de tal forma que se puedan sustentar las acciones de manera legal. Esto, bueno, ya entre plática, surge en las islas de, de Rodia, Rodas, en las Islas Rodas, perdón, y se les llama como leyes rodias, ¿sí? Donde, bueno, pues anteriormente en lo que era en los sistemas jurídicos como Babilonia, Egipto, Grecia, Fenicia o Cartago, en estos sistemas pues no existía así como tal un derecho especial, sino que solamente se generaban las normas aisladas, pero relativas a determinados actos, que eran en este caso las relaciones comerciales. ¿Para qué lo hacían? Bueno, pues porque tenían que tener ese contacto de compra y de venta. Y entonces por esa forma pues empezaban a regular el comercio. Algo muy importante, ya nada más como un dato, es que pues de entre ellos desarrollaron también las embarcaciones. En ese tiempo fue un auge bastante fuerte porque sin embarcaciones no podía haber ese transporte para ver comercio. Ahora, eh, pero ¿por qué digo todo esto? Bueno, pues a raíz de ese crecimiento de intercambio, pues como inicio se dio para cubrir las necesidades, ¿sí? De que yo quería carne y yo tenía frijol y lo cambiaba. Pero pues como todo esto fue cambiante, entonces se fue tomando como un fin de lucro. Voy a ganar más de lo que ya tengo. Entonces fue cuando se empieza a formar a lucrar con la actividad. Y entonces, en ese momento, la persona que tenía dos borregos ya no quiere tener dos borregos, ya quiere tener muchos borregos, y en ese momento empieza la actividad mercantil. Pero ¿qué pasaba? Aquí en este momento, pues ya no era tan conveniente cambiar mucho frijol por borregos y cualquier otro producto X por los mismos borregos. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que idear un método en común para que pues no hubiera inconformidad de ninguna parte. Entonces se crea una unidad común de intercambio. Esa unidad común va a ser, en este caso, la moneda. Se crea la moneda, entonces pues yo ya no tengo que cambiar mis frijoles, sino yo tengo que obtener esas monedas para poder comprar mi frijol y poder comprarme un borrego. Entonces, bueno, van cambiando las modalidades. Acá, eso fue en el Nuevo Mundo, por así decirlo. Acá, de este lado del charco, en la evolución del derecho mercantil en México era un poco similar, un tanto parecida, pero la cuestión era esta, que aquí se tenía una forma muy especial. El tipo de cambio que se manejaba aquí, el más común era el cacao y el famoso polvo de oro. O sea que por granos de cacao o costales de cacao se podían hacer intercambios por algún tipo de otro producto. La cuestión aquí de esto era que no todos en especial podían hacer los canjes. Esos eran así como que las personas privilegiadas del clero. De ahí también, bueno, pues había compra, venta o intercambio de esclavos, de personas que pues no tenían las posibilidades de comerciar. Solamente, pues, vuelvo a repetirlo, las personas que poseían grandes tierras o sacerdotes, el mismo Moctezuma, por así decirlo. También existían mercados y comerciantes. Sí, en este caso, a los comerciantes les llamaban pochteca. Sí, eran comerciantes o los mercaderes que trabajaban para Moctezuma. Era como una sociedad que se encargaban de buscar lo más selecto para sus compras. Y al mercado ellos lo llamaban Tiaquintzir. Entonces, pues esta forma de ellos era lo más común para poder generar su comercio. No existía la moneda, no existía ningún otro tipo de, de pago, por así decirlo. Entonces se intercambiaban los productos y su moneda principal era el cacao y era el oro. Y posteriormente van llegando los españoles. A la hora que llegan los españoles, bueno, pues traen consigo pues también cosas nuevas, ¿no? Aparte de lo que ya traían ya del comercio, nos traen
granos, nos traen animales, todo eso pues se va integrando al comercio que existía ya aquí bueno, en en la ciudad anterior bueno, antes de que se creara México. Entonces nos sirve, se integra y entonces nos trae nuevas cosas para poder comerciar, como la agricultura, en este caso la agricultura, que es bastante y hasta la fecha se sigue manejando, pues no se puede dejar de manejar, en este caso agricultura, como por ejemplo pues grandes cantidades o grandes siembras de maíz. También nos traen algo muy fuerte y que también seguimos manejando, que es la industria. En este caso la industria pues eh, sigue y seguirá siendo. Fue una gran movilidad económica para el país y así como también la industria nos deja en el comercio que todos y algún día estamos aplicando. Entonces, esto aunado a que nos empiezan a meter también pues la moneda, el tipo de cambio de papel o cualquier otra cosa, otra forma de pago que ya no fuera cacao, polvo de oro, otras cosas, y entonces nos empiezan a cambiar, nos empiezan a moldear de una manera diferente para que nosotros vayamos aceptando el comercio y vayamos haciendo una concepción totalmente diferente. Entonces, a raíz de esta creciente producción, se crean las empresas. Estas empresas las surgen por la necesidad y la gran demanda que hay y entonces pues ya no es suficiente con tan solo comerciar poco. Entonces hay que acaparar grandes cantidades para el abastecimiento. Y entonces, bueno, pues se empiezan a crear nuevas formas y entonces a finales de lo que es el siglo XX se desarrollan algunas teorías sobre lo que es la empresa. Esto es lo general, pero como miras, con unas miras de que se convierta en el eje central de lo que es el derecho mercantil. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto, también va implicando que el derecho mercantil se vaya empezando a legislar. Entonces, cuando se empieza a legislar, pues nosotros estamos entendiendo lo que es el derecho, la evolución del derecho mercantil aquí en México, desde los inicios que me empecé desde antes de México para poder entenderlo un poquito mejor y también no, cómo estábamos aquí y cómo hasta la fecha lo seguimos manejando. Bueno, pues espero y haya sido un poco claro. Eh, pues me gustó mucho el tema, es bastante interesante, vaya, muy divertido estar trabajando con él y pues de mi parte es todo. Muchas gracias.